Liturgia para hoy, martes 29 de junio. Santos Pedro y Pablo, apóstoles. Solemnidad rojo. Semana 13 del tiempo ordinario. Santos Pedro y Pablo, apóstoles. San Pedro y San Pablo son considerados los pilares de la Iglesia. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde, en tiempo del emperador Nerón, sufrieron el martirio. Después de que el emperador iniciara una persecución contra los cristianos a causa del incendio de Roma. Antífona. Estos son aquellos que, durante su existencia terrena, plantaron la iglesia con su sangre, bebieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente, se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás, creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia. Llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor
y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva a sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Segunda lectura de la carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8 y 17 al 18. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate. He corrido hasta la meta. He mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida en la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que los oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal. Me salvará y me llevará a su reino. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 19. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos. Confiémonos a la intercesión de los santos Pedro y Pablo para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu. Digamos juntos, todos, concédenos, Señor, una fe firme, por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial,
Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por el Santo Padre, su Santidad Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a todo hombre el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos los jóvenes que sienten el deseo de seguir al Señor por la vía de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme, por los que sufren, porque son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme por todos nosotros, para que, como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que presentamos en tu nombre, y que consagre nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Dijo Pedro a Jesús: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Oración después de la comunión. Renovados con este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, tú que elegiste a Pedro y Pablo por caminos diversos para el mismo servicio, danos entusiasmo y generosidad en nuestra respuesta a tu llamada. Amén. Lectura. El texto litúrgico de la fiesta de San Pedro y San Pablo está tomado del Evangelio de Mateo 16, 13, 19. En el comentario que haremos, incluimos también los versículos 20 y 23, porque en el conjunto del texto, del versículo 13 al 23, Jesús, volviéndose a Pedro, por 2 veces lo llama piedra. Una vez piedra de fundamento, Mateo 16, 18, y otra vez piedra de escándalo, Mateo 16, 23. Las dos afirmaciones se complementan de forma mutua. Las opiniones del pueblo y de los discípulos con respecto a Jesús, Mateo 16, 13, 16. Jesús quiere saber la opinión del pueblo sobre su persona. Las respuestas son muy variadas. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Cuando Jesús pide la opinión a los mismos discípulos, Pedro, en nombre de todos, dice: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta respuesta de Pedro no es nueva. Anteriormente, después de caminar sobre las aguas, ya los mismos discípulos habían hecho una confesión de fe semejante: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Mateo 14, 33. En el reconocimiento de que en Jesús se realizan las profecías del Antiguo Testamento, en el Evangelio de Juan la misma profesión de fe se hace por medio de Marta. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo,
Juan 11:27. Dichoso tú, Pedro. Mateo 16:17. Jesús proclama dichoso a Pedro, porque ha recibido una revelación del Padre. Tampoco aquí es nueva la respuesta de Jesús. Anteriormente, Jesús había hecho una idéntica proclamación de bienaventuranza a los discípulos porque veían y oían cosas que ninguno antes había conocido. Mateo 13:16. Y había alabado al Padre porque había revelado el Hijo a los pequeños y no a los sabios. Mateo 11:25. Pedro es uno de los pequeños a los que el Padre se revela. Piedra de fundamento. Mateo 16:18. Este Pedro tan débil y tan humano, tan igual a nosotros, se convirtió en piedra, porque Jesús ha rezado por él diciendo: Pedro, yo he orado por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lucas 22:31-32. Por esto Jesús decía: Tú eres Pedro, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Jesús le ayudó a ser piedra. Las llaves del reino. Mateo 16:19-20. Pedro recibe las llaves del reino para atar y desatar, o sea, para reconciliar entre los hombres y con Dios. En los años 80 y 90, en Siria, existían muchas tensiones en las comunidades y divisiones en las familias por causa de la fe en Jesús. Algunos lo aceptaban como Mesías y otros no, y esto era fuente de muchos conflictos. Por eso Mateo insiste sobre la reconciliación. Para meditar. La solemnidad de hoy nos estimula ante todo a aumentar nuestra conciencia de iglesia, y en concreto de iglesia apostólica. El fundamento de nuestra fe es siempre Cristo Jesús, pero Él mismo quiso que Pedro y los demás apóstolos fueran los fundamentos visibles, puntos de referencia de la unidad, de la fe, de la caridad. Como ahora lo sigue siendo el Papa al frente del colegio episcopal que preside la comunidad desde la caridad, y merece nuestro respeto y nuestra aceptación, no tanto por motivos apologéticos, sino teológicos. No porque tiene todas las cualidades y acierta en todo, ojalá sea así, sino porque Cristo ha querido una comunidad eclesial apostólica, basada en el ministerio de los apóstoles y sus sucesores. Pedro y Pablo son dos figuras diferentes, pero al servicio del mismo evangelio. Dos apóstoles con carácter propio, con virtudes y defectos, con campos diferentes de actuación, pero ambos enamorados de Cristo y valientes testigos suyos. Ellos nos enseñan a superar con valentía las dificultades que podemos encontrar en nuestro camino, en nuestra vida de cristianos y de testigos de Cristo. Seguro que habrá días nublados de abatimiento y de ansia. Jesús pronuncia la declaración solemne que define el papel de Pedro en la iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que antes en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pedro será la roca sobre la que se apoyará el edificio de la iglesia. Tendrá las llaves del reino de los cielos, y podrá atar y desatar, decidir y prohibir lo que sea necesario para la vida de la iglesia. Pablo es el instrumento elegido, el maestro apasionado de Cristo que lleva el evangelio a todos los pueblos. Pedro y Pablo, columnas garantes de la fe y de la verdad de la iglesia del Señor. Reflexionemos. ¿De qué modo podemos ser fundamentos de la fe cristiana?
¿Estamos dispuestos a darlo todo por el Evangelio? Oremos. Te bendecimos, Jesús, buen pastor, porque formaste en Pedro y Pablo a los dos máximos pastores de tu iglesia, y por su ministerio has salvado a innumerables hermanos. Y ustedes, santos apóstoles, intercedan por nosotros para que alcancemos el don de la conversión y un gran amor a nuestra vocación. Amén.